Buenos días, amigos y amigas, bienvenidos una semana más a este canal. Hoy es 22 de diciembre, estamos cerca de la Navidad, cerca de Año Nuevo, así que el vídeo tenía que tener algo en consonancia con estas fechas tan señaladas. Es curioso porque hoy precisamente estamos en el último día de Yule. Ya sabéis que dentro del calendario celta, Yule es la festividad dedicada a recordar esa, ¿cómo decirlo?, esa chispa, esa llama interior que tenemos cada uno de nosotros, vinculada precisamente con la esencia de la divinidad. Entonces, Yule es una fiesta del fuego que se vincula con una tradición en la que el dios, ya sabéis que dentro del panteón celta el dios Lugh es probablemente la deidad principal, y ese dios Lugh, el dios de la luz, el dios del sol, el dios del calor, de la luminosidad, ha fallecido y es ahora en esta festividad Yule cuando se celebra su renacimiento. Entonces es una festividad doble que sirve para recordarnos el renacimiento del sol, el renacimiento del dios solar, el dios de la luz, y también esa misma chispa, esa esencia de divinidad que anida en nuestro interior. Entonces, bueno, en el blog ya he escrito una entrada sobre Yule, que os lo pongo en la descripción para que podáis acceder a ella y hablar más en profundidad sobre esta fiesta de Yule, pero esta idea de el dios muerto y resucitado, renacido, tiene que ver con la tradición de los cultos solares, de la gran religión solar, que pues son prácticamente todas las religiones, todas en las que podéis pensar, y muchísimas más. ¿Por qué? Porque el sol rige la vida de los seres humanos y la viene rigiendo desde que el hombre es hombre. Entonces, este punto importante en estas fechas conviene tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Jesús en Belén históricamente nunca tuvo lugar. Recordad que Jesús de Nazaret no es lo mismo que Jesucristo. El Jesús de Nazaret histórico nació en Nazaret, por eso se le dice Jesús de Nazaret. Y por supuesto no nació un 25 de diciembre. 25 de diciembre han nacido todos los grandes héroes solares. Krishna, Buda, Tamuz, Dumuzi, Mitra, Jesucristo, por supuesto, Hércules, Dionisos, Adonis, en fin, todos, Zoroastro, todos ellos han nacido un 25 de diciembre en una cueva, adorados por pastores, con regalos, en fin, todos ellos. ¿Por qué? Porque cumple un arquetipo mitológico, son los grandes héroes solares, son los dioses del sol. Entonces, recordad que lo que estamos celebrando es, o mejor dicho, lo que vamos a celebrar es el solsticio de invierno. Es el momento en el cual el sol comienza a ganar fuerza y a oponerse, a derrotar al mundo de las tinieblas. Recordad que los 6 meses anteriores, desde el solsticio de verano, el sol ha ido poco a poco perdiendo fuerza, es decir, visto desde una perspectiva terrestre, el sol en el horizonte ha ido subiendo cada vez menos, se ha mantenido 3 días en lo que parece ser el mismo punto, y al tercer día, qué curioso, al tercer día resucitó, vuelve otra vez a ir ganando altura. Entonces, esta observación astronómica, todas las religiones se basan en la observación del mundo, es evidente. Entonces, esta relación astronómica de la altura del Sol y de que los días empiezan a ser más largos, empieza a hacer más calor, etcétera, por el eje de inclinación de la Tierra, todo ello revela la importancia del culto solar. Ahora bien, quedando esto claro, evidentemente el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Cristo, refleja precisamente el momento del año en el que el sol comienza a ganar fuerza, el momento culmen. Recordad que en el Imperio Romano se celebraban las famosas Saturnalias, dedicadas al dios Saturno. Y Saturno, tenedlo presente, no es lo mismo que Crono, el dios griego. En esto la asignatura de cultura clásica en la ESO y en bachillerato ha hecho muchísimo daño. Porque se nos ha asociado siempre que Saturno es el Cronos griego. No, para nada, no tiene nada que ver. Esa adjudicación se hizo posteriormente. El Crono griego
no es exactamente el tiempo, es un principio más antiguo, del que si queréis hablaremos en otra ocasión, pero el Saturno romano, por función del cual se celebraban las Saturnalias, es un dios sobre todo vinculado con la agricultura, es un dios agrario. Por eso a Saturno se le presenta con una hoz, con una guadaña. No es un instrumento de muerte, que es como se ha asociado prácticamente siempre en la interpretación de la iconografía. La guadaña, tenéis la imagen, ¿no?, de la muerte, la figura de la muerte, que es un esqueleto con un manto, tal, y con una guadaña. No. O sea, la guadaña es un símbolo de los segadores, es un símbolo de la cosecha. Entonces, Saturno era el dios de la agricultura, de la tierra, de los ciclos agrarios. Es un dios vinculado con el sol. Por eso, en estas fiestas, en las Saturnalias, era la gran fiesta esperada por todo el año, porque era la celebración del renacimiento del dios, el renacimiento del sol. Por lo tanto, la gente salía a la calle, hacían unas fiestas brutales, se regalaban cosas, se liberaban a los esclavos, comían hasta hartarse. ¿Por qué? Porque todo ello quería reflejar, quería recordar. Las Saturnalias es sobre todo un momento de recuerdo, un momento de nostalgia, es una fiesta para recordar lo que fuimos. ¿Y qué fuimos? Pues, tal y como cuenta Hesíodo en Trabajos y Días, fuimos, durante una época, tuvimos la edad dorada de la humanidad en el que éramos todos bellísimos, inmortales, no había trabajo, no había enfermedades, no había muerte, no había caos, no había nada. Durante el gobierno de Saturno, tuvimos esa edad dorada y por algún motivo, A, B, C o D, la perdimos. Esto también se puede encontrar similitudes en todas las tradiciones religiosas del mundo. Es el Edén, al final. Entonces, precisamente por eso, también en estas fiestas se liberaba a los esclavos, ¿no? Los liberados, los libertos, implicaban el que todos nosotros éramos iguales, ¿eh? Por lo tanto, era los días de fiesta, de abundancia, de maravilla, de alegría y de jolgorio. ¿Qué ocurre? Culminaban precisamente el 24, el 25. Entonces, cuando toda la fiesta ha pasado es cuando se instaura el gran renacimiento del sol. Es el momento de la nueva creación. Recordad siempre que los mitos de la creación funcionan constantemente, todos los años se van renovando, no es una cosa que ocurrió en el pasado lejano y que ya se estipula y se mantiene así eternamente, no. Pero bueno, me estoy yendo un poquito de madre porque no es el tema del que quería hablaros en el vídeo de hoy, no son las Saturnalias, pero que sepáis que estamos festejando eso, el renacimiento del sol, porque Cristo es un dios solar, como todos los demás. Pero bueno, el tema que os traigo hoy es, como podéis ver, la invención de lo divino, que tiene muchísima tela y que nos daría para un año entero. Sin embargo, voy a intentar contenerme y hacerlo en un vídeo más o menos corto. Lo primero, la primera concepción que tiene el hombre de la divinidad, que recordad, los antropólogos y los arqueólogos consideran que la primera manifestación de la relación con lo sagrado se establece con los neandertales, ya que son ellos los primeros que entierran a sus difuntos y que celebran ritos funerarios, por lo tanto ya hay una concepción de lo trascendente, o por lo menos del mundo de ultratumba. No sabemos por qué entierran a sus muertos, pero seguramente la primera concepción de lo sagrado, tal y como han defendido grandes maestros como Jaime Buigas o Mircea Eliade o Joseph Campbell, todos ellos dicen que en el principio se veneró al sol. Por esto mismo que os he dicho, el sol rige la vida de los hombres. Cuando el sol no está, es la oscuridad total, plena y absoluta. No se ve nada. No sabemos cómo movernos, nuestra vida, nuestro ritmo vital se interrumpe y nos amenaza el temor y el miedo. Estamos expuestos a la naturaleza, que no es precisamente amable. La naturaleza es salvaje, agresiva y puede ser absolutamente terrorífica. Entonces, esta idea de la dualidad, de la luz y la de la sombra, es seguramente la primera concepción religiosa que tienen esos antiguos hombres. El sol o la luz
y el caos, ¿no? Precisamente por eso en todas las mitologías siempre hay una figura vinculada con el sol y otra figura normalmente representada por una serpiente, ya que son animales que se vinculan muy fuertemente con el mundo de la materia, con el submundo, con la oscuridad, con las fuerzas tónicas, etcétera, etcétera, que están siempre en confrontación. No tenéis más que pensar, por ejemplo, en Egipto, el dios Ra y la serpiente Apep o Apophis, o en Grecia, Apolo y la serpiente Pitón. Es lo mismo. Y ese combate es eterno, es constante, una y otra y otra y otra vez, cada día. Recordad que cuando el sol se pone, para los egipcios, significaba que la barca de Ra era atacada por la serpiente Apep, la gran serpiente representante del caos, que mordía en el talón al dios Ra y por eso sangraba y por eso el sol se volvía rojo. Entonces, en ese momento, en el atardecer, cuando el sol desaparece, cuando entra en el inframundo, tiene lugar ese combate entre las fuerzas del caos y las fuerzas de la luz. Y era un momento muy, muy importante, muy sagrado, donde se hacían oraciones, libaciones y se intentaba ayudar a Ra o a Amón o a como se le quisiese llamar para que resultase victorioso de esa batalla. Porque si Apophis resultaba vencedora, si la oscuridad conseguía vencer a la luz, a lo mejor el sol no volvía a salir al día siguiente, representando de nuevo el caos. Entonces, la idea de las religiones solares, ya os digo, fue seguramente esa primera concepción de los hombres de distinguir la claridad del día, toda la claridad, la calidez, la luz, todo ello, la vida al final del sol y las tinieblas. ¿Qué ocurre? Aparece el otro gran principio, que es el principio fecundado, ¿no? La vida y los frutos de la tierra. Aparece el sagrado femenino, ¿no? El principio cosmogónico fundamental de la mujer, de la diosa, de la gran madre, la magna mater, Telus, Gea, Gaia, da igual como la llaméis. Entonces tenemos esa dualidad del principio masculino, normalmente solar, y el principio femenino, normalmente terrestre, aunque hay algunas excepciones. Por ejemplo, dentro de la propia cosmogonía egipcia, la tierra es un hombre, es Heb, y el cielo es Nut, su hermana y esposa. En la tradición japonesa, por ejemplo, tenemos a la gran diosa del sol, Amaterasu. En fin, ya hay detallitos. Pero se mantiene esa dualidad, repito, voy a intentar no extenderme demasiado. Entonces se mantiene esa dualidad durante toda la antigüedad, surgen los grandes politeísmos, la Enéada en Egipto, el Panteón Olímpico en Grecia, también, por supuesto, la Tríada Capitolina de Roma, en fin, Sumeria, Oriente Medio, es decir, los grandes politeísmos, los aztecas, todos ellos. Y todos ellos buscan mantener un equilibrio entre las divinidades masculinas y las divinidades femeninas. Entonces, ese equilibrio de esa dualidad, habrá movimientos que consideren que esa dualidad es solamente una unidad y todo lo demás son emanaciones, pero serán movimientos, digámoslo así, menores, por ejemplo, los pitagóricos, ¿no? O los órficos. Pero llegará un momento clave del monoteísmo, un intento de instauración completa y total del monoteísmo en el que Dios es solamente uno, que será el maravilloso culto de Amarna o Telamarna, con el faraón Amenofis IV, el cual, de la 18ª dinastía, el cual, después de haber visto que la mayor parte del poder ejecutivo, del poder político de Egipto estaba en manos de los sacerdotes, concretamente de los sacerdotes de Amón, que es cierto que tenían un poder excesivo, pues este señor, más ancho que largo, decide acabar con todo eso e instaurar un culto dedicado a un único dios, Atón. Entonces, Atón será el disco solar y se le representará así, el sol. Entonces, este señor dice, todos los demás dioses no hay, no existen, solamente está él, Atón, el sol. Y yo ya no me voy a llamar más Amenofis IV, me voy a llamar Akenatón, es decir, el que sirve a Atón. Entonces, este intento maravilloso de acabar con
una tradición milenaria de politeísmo en Egipto para instaurar el culto al único Dios que además es el sol, es la luz, es el conocimiento, es todo eso, todo lo que representa ese sol, ¿no? Que trasciende mucho más al astro, claro. Claro, ese culto, es cierto, ocurre, se crea una ciudad, el faraón para él solo, para su culto, pero esto es como todo, muerto el faraón, se acabó ese culto, ¿no? Esto es lo que ocurre mucho con los grandes genios, ¿no? Por ejemplo, muerto Gaudí, se acabó Gaudí. Pues esto pasa lo mismo. Muerto Akenatón, por cierto, en extrañas circunstancias, le sucede en el trono su hijo, el llamado el faraón niño, completamente controlado por los sacerdotes, que será Tutankamón. Y por eso ya será otra vez la vuelta al politeísmo. Este politeísmo está presente en todo el mundo, incluso en una región de Oriente Medio, que es la zona que hoy ocupan geográficamente Israel y Palestina, que será el pueblo hebreo, el cual tiene durante mucho tiempo un culto politeísta, concretamente a la dualidad cósmica, al hierosgamos de los griegos, el matrimonio sagrado. ¿Por qué? Porque es una localidad, una población geográfica que está muy influida por los cultos de los imperios vecinos, los sumerios, los acadios y los babilónicos. Y entonces ellos también veneran a la dualidad, veneran al dios masculino, que es Yahvé, pero también veneran a su consorte femenina, que es la diosa Aserá. Entonces tienen esos dos, hasta el siglo XII a.C., más o menos, en el cual los sacerdotes de Yahvé comienzan a ganar fuerza, comienzan a ganar poder y entonces acaban o pretenden acabar, y efectivamente acabarán con ellos, con todos los demás cultos de los otros dioses. Por eso, en muchos libros del Antiguo Testamento vemos a Yahvé que está obsesionado con que los hebreos solamente le adoren a él, porque dice que él es el Dios único. Es absurdo, había dioses a patadas, estaba Baal, estaba la propia Aserá, estaba Moloch, en fin, había miles de dioses, que era lo normal, pero se instaura el monoteísmo y se instaurará definitivamente, ¿sabéis? El pueblo hebreo es uno de los primeros que son monoteístas desde lo más antiguo. Entonces, exceptuando esa región en el siglo XII, el resto del mundo será politeísta. Habrá que esperar en Europa al siglo IV después de Cristo para que primero el emperador Constantino y después el emperador Teodosio constituyan el cristianismo niceno, denominado catolicismo, y se instaure un monoteísmo que vaya ganando fuerza en todo el imperio y que vaya sobre todo subyugando y acabando con los cultos politeístas. Entre ellos, por supuesto, los cultos dedicados a la divinidad femenina, al sagrado femenino, ¿no? Entonces, los cultos de la dualidad serán sometidos por el monoteísmo, ¿no? En el que Dios es uno. Claro, ¿qué ocurrirá? Desde antes incluso del siglo IV, antes de que se establezca la ortodoxia, ya hay algunos movimientos que buscan recuperar esa dualidad. Ejemplo de ello, a lo largo de la historia, tenemos, por ejemplo, a algunos cabalistas judíos del siglo II que querrán rescatar la idea de la dualidad femenina, sobre todo basándose en el libro del Cantar de los Cantares, de la Biblia. Estarán también los cátaros o albigenses, de los que ya hemos hablado alguna vez, del siglo X, que venerarán muchísimo a esa contraparte femenina del gran dios masculino del catolicismo. Estará la genial figura de Bernardo de Claraval, ya en el siglo XIII, el cual querrá recuperar la figura de la Virgen María y de instaurarla como gran diosa del catolicismo, y bueno, muchos más. Entonces, todos estos movimientos han querido siempre devolver la dualidad a los altares en vez de ese monoteísmo patriarcal asfixiante y agobiante, porque es lo que es, se establece una trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero todos ellos cumplen valores masculinos, entonces el valor femenino queda en sombra, por lo tanto queda anulado y mal colocado por los propios sacerdotes. Entonces, todos estos movimientos heréticos al final buscan devolver a esa figura femenina a los altares para que el equilibrio pueda volver a existir, ¿no? En una religión en la que se considera
que no está presente como es el catolicismo. Pero bueno, de momento este ha sido el desarrollo de Dios. Evidentemente, como os digo, podríamos hablar de muchísimas más cosas. Del animismo, según el cual una esencia de la divinidad está en todas partes. Podríamos hablar de la concepción de la divinidad dentro de los protestantes. Podríamos hablar de Buda, del iluminado, y no del budismo, porque en el budismo ha ocurrido un poco lo que ha ocurrido en el cristianismo. Estaba esa figura, primero, histórica, Siddhartha Gautama, ya sabéis todos, es un personaje probablemente histórico, tal y como es Jesús de Nazaret, pero se le ha hecho lo mismo, se ha construido a su alrededor un mito, que será el Buda, igual que es el Cristo, y luego el budismo ha sufrido lo mismo que el cristianismo, reinterpretaciones de cosas que se escribieron muchos años después de la muerte del personaje histórico. Por lo tanto, la concepción de la divinidad en el budismo es interesante porque no es necesaria. O sea, Buda lo que dice es que no hay que preocuparse por cuestiones metafísicas, no hay que preocuparse, porque claro, fijaos que Buda nace en el Nepal, el Nepal que está muy influido por la India y por China. Y en el hinduismo la concepción mitológica de lo divino es muy, muy potente, sobre todo también porque defiende la existencia de una dualidad cósmica masculina-femenina dentro de la misma divinidad, es decir, la divinidad es andrógina. Al mismo tiempo establece una trinidad, la famosa Trimurti, de Brahma, que es el creador, Vishnu, que es aquel que mantiene el orden, y Shiva, que es el destructor, entendida esa destrucción como cambio, como transformación. Y al mismo tiempo dice que dentro de todos los seres humanos existe esa chispa divina, que es el Brahma o el Brahman, que podemos desarrollar, eso sí, unos más que otros. Ya sabéis el sistema de castas, ¿no?, de la India. Entonces Buda bebe de todo eso y conforma una manera de vida, una forma de vivir. Es exactamente lo mismo que le ocurrió a Jesús. Jesús está muy influido, él mismo es judío. Entonces ha vivido toda su vida en el judaísmo y lo que hace es una reinterpretación de aquello que él conoce. Lo mismo le ocurrió a Buda. Claro, podríamos extendernos muchísimo más en las religiones solares, pero quería que esta idea quedase clara. ¿Cómo ha ido evolucionando esa concepción que los pueblos han tenido de lo divino, de lo trascendente, de lo sagrado? Empezando primero con ese culto al sol, después a la tierra, la dualidad de los politeísmos, aparición del monoteísmo primero en Oriente Medio y después con el triunfo del catolicismo, esos intentos de devolver la dualidad a los altares y seguimos todavía en ese mundo, ¿no? Entonces, ahora con el movimiento feminista surgido a partir de 1970, se está intentando recuperar eso mismo que vivían los paganos, el equilibrio, la igualdad entre el hombre y la mujer, la concepción de lo sagrado dentro de la raza humana. Cuando lo sagrado es masculino y femenino, todo lo demás se establece, porque recordad que la historia de la humanidad se ha basado siempre, siempre en la concepción de lo sagrado. Y para terminar ya, porque me he ido otra vez de tiempo, para finalizar, un último comentario. La creencia, la relación que mantiene una persona con lo sagrado no es como nos la han vendido, no es que una persona esté sentada en el sofá de su casa y diga, pues yo creo en un señor con barba sentado en una nube, pues yo creo en un hombre joven que fue sacrificado y resucitó y no sé qué. Y ya está, y entrar en debates teológicos sentados a una mesa con un café. Eso no es la creencia. La creencia es acción. Es decir, cómo interactúo yo con el mundo que me rodea y en función de cómo interactúe creeré en una cosa o no creeré en ella. Se trata de eso, cómo establecemos nuestras relaciones con los demás y con el mundo que nos rodea es lo que conforma nuestras creencias y viceversa. Entonces, dependiendo de en qué creamos, actuaremos de una forma o de otra y nos relacionaremos con nuestro entorno de una forma o de otra. Entonces, pensar sobre ello, meditar sobre ello es importante, considero que es importante. Conocer también esta historia de la concepción de lo divino y también y sobre todo en estas fechas tan señaladas que nos veremos la semana que viene, que por cierto
es 29, o sea que estaremos ya cerquita para terminar el año. Pero pensad en esto, ¿no? En que lo que estamos celebrando hoy tiene que ver con el culto al sol. Entonces, Jesucristo cumple el mismo papel que todos estos personajes mitológicos. Tamuz, Istar, Tamuz, Mitra, Adonis, etcétera, etcétera. Porque son ellos la representación, el arquetipo mitológico de que el sol está resucitando, está renaciendo. Entonces, como ponemos el arbolito de Navidad con los frutos y demás, eso es de tradición nórdica. El árbol, meter el árbol dentro de las casas, era una representación del Yggdrasil, del gran árbol cósmico de los mundos, es una representación del universo. Y colgarle esas bolitas y esas cosas que ponemos son frutos artificiales, porque estamos esperando que cuando venga la primavera, esos frutos que nosotros hemos colgado a modo ritualístico en ese árbol, aparezcan en la naturaleza para luego poder cogerlos. Es exactamente lo mismo que se hacía con las pinturas rupestres. El artista, entre comillas, representaba en los techos y en las paredes de la caverna aquello que quería cazar, intentando influir de alguna manera con ese ritual en la naturaleza. Y ya como colofón, lo prometo. He dicho artista entre comillas porque hasta tiempos muy recientes todo esto no se consideraba arte. O sea, hablar de arte prehistórico es una aberración, igual que hablar de arte egipcio o de arte griego. Lo diré una y otra vez, el arte siempre tiene una función, cumple un propósito, tiene una misión. Por ejemplo, me da muchísima rabia siempre que lo veo, dentro del llamado arte egipcio, que ninguno de estos pueblos concebía esas representaciones como arte, dentro del arte egipcio se ha introducido mucho los jeroglíficos, la escritura jeroglífica, compuesta por jeroglifos. El jeroglifo es la denominación que le dieron los griegos que estudiaron y se interesaron muchísimo por Egipto, porque le dieron la palabra que significa literalmente jeroglifo, es escritura sagrada, no es arte. Entonces, ese arte siempre cumple una función, tiene una misión, en todas partes. Entonces, yo eso en las visitas que hago al Museo del Prado o a Madrid siempre intento remarcarlo muchísimo. ¿Cuál es la función del arte que estás viendo? El Museo del Prado está plagado de obras de arte que no fueron concebidas para estar expuestas en una galería. Tienen que cumplir una función, un papel. Entonces, es importante siempre recordar esto, ¿no? Que las pinturas rupestres, los templos, las esculturas, los glifos, es que me da lo mismo. Cualquier manifestación artística cumple una función, tiene que tener algo aplicable a la vida diaria, porque si no, no sirve para nada, solamente para decir, oh, qué bonito o qué feo, y ya está, adiós. No se buscaba eso, la gente no tenía tiempo para estar haciendo cosas bonitas porque sí. Entonces, se buscaba siempre transmitir un mensaje y sobre todo un conocimiento, y que ese conocimiento fuese aplicable a la vida de los que lo contemplaban. Entonces, bueno, ya lo he dicho, me he pasado otra vez, pero espero que os haya gustado, que os haya, digamos, me gustaría que os sirviese de algo, por lo menos para darle un par de vueltas a la cabeza y considerar en qué creemos, en qué dejamos de creer, cómo ha evolucionado esta concepción de lo divino a lo largo de la historia, por qué hacemos lo que hacemos aunque no sepamos muy bien por qué, en fin, todas estas cosas, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí una vez más. Otra vez me he pasado de tiempo, lo siento. Intentaré en el próximo abreviar mucho más. Y lo dicho, si os ha gustado, pues darle a me gusta, poned algún comentario por si queréis aportar algo, que como os digo, el tema da para muchísimo más. Y eso, suscribíos, dadle a la campanita y os espero la semana que viene. Adiós.